Padre, ponemos delante de ti este tiempo, te pedimos que tú nos guíes, nos dirijas, tu reino, tu presencia, tu voz, tu palabra sean establecidos de tal manera que todo lo que tú tienes planeado ocurra en mi vida, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos han tenido la sensación en su vida de que hay cosas muy bonitas que han pasado cuando conocen a Dios. Hay un cambio muy radical respecto a lo que había antes en sus vidas también. Y de repente al caminar, al actuar, se encuentran como si no pudieran avanzar, como si estuvieran atorados, como si dijeran: por más que me esfuerzo, por más que hago, por más que trato, parece que sigo como encerrado en algo que no se ve, pero que ahí está. Y esto obedece muchas veces a la forma como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Algo que el Señor me recuerda y me hace pedirte que pongas atención y que te enfoques con Él es a que abras tu corazón y recibas la verdad que Él ha dicho como algo genuino. Mira, tenemos un problema que es cultural, pero que también es espiritual. Escucha lo que te voy a decir. Y es que le damos poca credibilidad o poco crédito a las palabras. Tan así que, eso alguna vez ya lo hemos comentado, pero lo voy a volver a comentar hoy. Tan así que el día de hoy tiene que ponerse por escrito lo que antiguamente era un trato de palabra. Cuando alguien hacía un trato de palabra era tan importante, tan fuerte, tan valioso, que las personas simplemente empeñaban su palabra. Diga conmigo: empeñaban su palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que empeñaba su palabra no estaba tranquila hasta que cumplía con lo que había dicho o hasta que hacía lo que había ofrecido hacer, y no se le ocurriría jamás dejar de cumplir con aquello que había hecho en una relación de palabra. ¿Estás ahí? En ese contexto, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, Dios no toma a la ligera las palabras que nosotros pronunciamos. Al contrario. De hecho, la Escritura dice que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Esto es importantísimo porque muchas veces nos encontramos como atrapados porque no nos estamos dando cuenta, primero, que le estamos dando poca importancia a las palabras que oímos, pero también le estamos dando muy poca importancia a las palabras que declaramos. En todos los aspectos. Diga conmigo: en todos los aspectos. ¿Cuántos entienden que cuando alguien dice algo, a veces de sí mismo, sobre todo de sí mismo, está basado en la creencia que tiene de sí mismo? Entonces una persona puede decir, ¿verdad?, con relativa facilidad, puede decir, por ejemplo, no, yo creo que yo nunca voy a acabar de hacer esto. ¡Pum! ¿Ya se quedó ahí? O dice, yo creo que yo no nací con esa oportunidad. Lo piensa, lo cree en su mente, y ya cuando lo dice es porque ya es una cosa que ya se produjo adentro. ¿Estás ahí? Y esas palabras marcan, esas palabras anclan o impiden. Y el problema radica cuando viene Jesús. Todo eso es a nivel natural. Cualquier persona que no conoce a Dios está en eso, y cualquiera puede estar ahí. Cuando conoces a Cristo y empiezas a leer su palabra, empiezas a darte cuenta de tantas cosas maravillosas que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Te lo acabo de decir. La palabra es poderosa, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta los tuétanos, dice. ¿No dice así? Entonces, esa palabra es demasiado importante. Si ahí dice algo, lo que sea, es importante para mí. Escuche, si ahí dice lo que sea,
es importante para mí. No es algo de darse a la ligera. Cualquier cosa que yo digo, no puedo decir, ay, pues ni modo, o lo siento. Sí puedes arrepentirte, pero lo que hiciste o lo que declaraste ya quedó ahí. Es como un lienzo, se plasma, ¿no? Es una hoja blanca, limpia, bonita, salpicaste algo y ya se ensució. O dijiste algo bien hecho o pusiste algo bien hecho y ya quedó estampado. Así funciona. Así funcionan las palabras. Por eso es tan importante que cuando empezamos nuestra relación nueva con Jesús, estemos adquiriendo de parte de Dios la capacidad para cambiar todo en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, pero también y especialmente nuestro lenguaje. Diga conmigo mi lenguaje. Los reyes y sacerdotes tienen que hablar de una determinada manera, porque el rey y sacerdote sabe que hay poder en su boca. ¿Estás ahí? El rey y sacerdote sabe que hay poder en su boca, entienda. Ah, sí, somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué cambió? Pues nada, porque no lo crees. Y a veces cambian cosas sin que lo quieras, porque de todas maneras ya te dieron el título. ¡Hey! ¿Estás ahí? Soy rey y sacerdote. Yo me tengo que parar, ya se los hemos dicho muchas veces, en esa verdad. Yo me paro en esa verdad y empiezo a entender que cualquiera que sea mi trasfondo personal, mi historia, lo que haya pasado entre mis antepasados, aún donde nací, aún donde yo conozco la vida a través de la familia en donde estoy. El caso es que el día que por fin me encuentra Cristo y se presenta a mi vida y me llama hijo y me perdona mis pecados y me lleva a un nivel diferente de relación porque me hace adoptar para ser hijo de Dios, en ese momento yo tengo que entender que estoy bajo una gracia, una ley, una familia, una estirpe que tiene una característica muy importante de gobierno. ¿Estás ahí? Ese gobierno es lo que Dios me ha llamado a hacer, pero yo no puedo hacerlo superficialmente, momentáneamente, de repente del ánimo en que me encuentre, porque yo tengo una responsabilidad adquirida de acuerdo a la familia a la que pertenezco. Yo tengo una responsabilidad adquirida de acuerdo a la familia a la que pertenezco. Punto. Te pongo un ejemplo en lo natural. Si vamos a pensar en hace 150 años, cuando México tenía el montón de haciendas. Si nacía una persona como hijo del hacendado, le tocó ser hijo del hacendado. ¿Estás de acuerdo? Y el hijo del hacendado no escogía ser hijo del hacendado, le tocaba ser hijo del hacendado. Lo que te quiero decir es, y por lo tanto le tocaba poder aprender a hacer, administrar y a mover todo lo que tenía que ver con la hacienda, porque de acuerdo a su nacimiento le tocaba hacer eso. ¿Estás ahí? ¿Por qué te pongo el ejemplo del hacendado? Pues porque es un ejemplo de un pequeño gobierno feudal chiquito, donde había un montón de gente y el dueño pues tenía ahí muchas tierras, mucha gente que administrar. Aquí no estamos hablando de si era un buen sistema o era un mal sistema, así era, fue. ¿Estás de acuerdo? Entonces, dependía de si el hombre o la mujer, que era hijo o hija del hacendado, asimilaba esa realidad y se ponía a hacer todo lo necesario para poder heredar correctamente el dominio, el gobierno, la autoridad, la administración de la hacienda. ¿Estás ahí? Es eso. Bueno, te estoy hablando de que Dios al rescatarnos no nos dijo, bueno, algunos de ustedes van a ser privilegiados y entonces van a hacer esto y lo otro y aquello. Así no dice la Biblia. ¿O sí dice así? No, la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Dígalo. Ya, de entrada, ¿qué quiere decir?
Tanto derecho tiene uno como el otro, como lo tengo yo, como lo tiene el otro. ¿Cuál es la diferencia? El que lo cree, el que lo acepta, el que dice yo sí le creo a Dios y me voy a comportar de acuerdo al llamado, a la gracia, al favor, a la bendición, o como le quieras llamar, de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y eso es exactamente lo que te quiero explicar hoy, esta mañana, por favor. O recordártelo si es que ya lo traes más o menos en tu corazón. No te puedes dar el lujo de ser una persona religiosa. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Si tú eres una persona que solamente, pues me gusta ir a la congregación un ratito el domingo para oír al pastor a ver qué nos va a decir. Bueno. Sí, estuvo interesante. Pero te vas. Y el resto de la semana no existe para ti realmente Dios. A lo mejor le das gracias en la mañana y gracias en la noche. El resto del día ni te acuerdas. Cuando estás en tus actividades no te acuerdas. Y entonces no estás operando bajo la gracia de ser un hijo de Dios. Y no estás manifestando, por lo tanto, la misma bendición de ser un hijo de Dios. Y la gente allá afuera está en la ignorancia absoluta, sobre todo si tú estás alrededor, porque tú estás mudo, y no solamente de palabras, sino de hechos. Entonces no estás creyendo. O te estás engañando a ti mismo, o eres un religioso. El religioso nada más busca cumplir un requisito moral. Bueno, sí voy a la iglesia, o sí doy algo, o sí contribuyo, o sí ayudo, o sí... Ese es el que hace el religioso. No hay ninguna diferencia con el que es religioso en cualquier otra cosa. Es lo mismo. Va, cumple, se siente tranquilo a cierto momento emocionalmente, porque bueno, pues fui y cumplí. ¿Estás ahí? No se trata de eso. No sé quién te dijo que así era, pero así no es. No sé quién te dijo que así era, pero así no es. ¿Por qué? Porque Dios me llamó como hijo, dígalo, como hijo. Ahora, la Biblia sí dice claramente que el hijo, cuando es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Está usted ahí conmigo? ¿Se sabe esa escritura? Pues lea la Biblia si no se la sabe. Ahí viene en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, por ahí. Dice que el hijo, aunque es heredero de todo, no difiere de nada cuando es niño, sino que tiene que estar guiado hasta que crece y madura para poderse apropiar de la riqueza, de la gracia, de la bendición, de la herencia. Si no crece, o si no le da la gana de crecer, se queda enano, lo cual es horrible. Les decía yo, como un Chabelo espiritual. Es muy claro para todos, ¿no? Si alguien en otro país no sabe de lo que estoy hablando, es un personaje que sale de niño, desde que era ya un joven, hasta ahora que era un anciano, y sigue siendo un niño. Más o menos, ¿no? Qué horrible que una persona siendo llamada para ser un hijo de Dios, manifestando la gracia y el poder de Dios, ¿verdad? ¿Están ahí? Manifestando la gracia y el poder de Dios, la haga reducido, poco, escaso. Cuando fue llamado a tener una manifestación gloriosa como hijo de Dios en la tierra. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aprópiese de esta palabra, hágala suya y diga: es mío, yo soy ese. Yo soy ese. Ahora, yo te voy a decir algo. Y es la misma idea, porque tienes que salir de ahí. Es una determinación personal tuya, donde tienes que salir y decir: bueno, ok, lo he oído muchas veces de ustedes, de muchos de ustedes. Pastor, es que yo amo a Dios, hago todo lo que dice la Biblia, y entonces, ¿por qué de repente yo no? Y me dicen esto o aquello. Porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque tengo problemas con mi matrimonio, lo que sea. Y de repente sienten que algo no está pasando bien, y yo estoy de acuerdo, no están pasando bien las cosas. ¿Por qué? Muchas veces hay una cierta convicción de hacer cosas, pero no has asumido que eres hijo de Dios. ¿Por qué insisto tanto en esto? Pues porque eso es lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? Bueno, primero que nada vino a hacer una salvación para todo aquel que en él crea, para sacarnos de las tinieblas a la luz,
¿no? De la oscuridad, de la esclavitud, del pecado, a una vida de libertad en el nombre de Jesús. Jesucristo el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Pero ¿sabes algo? Si algo le fascina al Padre, es que cada uno de nosotros pudiéramos manifestar a Jesús como Jesús lo hizo. ¿Estás ahí? Eso sería lo máximo. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que yo le crea. Él, escucha esto, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Estamos hablando de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, estamos hablando de Dios. O sea, si no entendió, dile, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Vele a los ojos y dile, tu Padre. Tu Padre. Así de feo como estás, tu Padre. Eso te lo digo yo. Uy, qué mala onda, pastor. Bueno, si tú me lo dices, no hay problema, es lo mismo. No pasa nada. Tu Padre. ¿Sabes cuál es el problema? Que en México se ha desacreditado la figura paterna. Entonces, cuando dice, mucha gente dice, padre, ay sí padre, pero hay gente que tiene un padre que no estuvo, un padre abusador, un padre que los abandonó, un padre que fue un borracho, un padre... Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero la orfandad que tú vives no justifica que no te puedas acercar a Dios como un padre genuino, porque lo es. ¿Estás ahí? O sea, Padre genuino es nuestro Dios. Y a nosotros nos toca acomodarnos a la verdad, a la realidad de un Padre genuino. Yo sé lo que estoy hablando porque muchos de ustedes, cuando platicamos con ustedes de sus vidas, me platican y muchas veces es un desastre el asunto del Padre. Estaba, pero se fue. Estaba, pero no estaba. Estaba, pero no cumplía. Estaba, pero era malvado. Estaba, pero no. O no estaba. Nunca estuvo. O se fue. Y Dios no tiene la culpa de eso. Nosotros tenemos que decir, ok, si tú, Dios, te manifiestas como Padre, quiero conocer al Padre auténtico, al genuino, al que se preocupa por mí, dilo, al que me conoce profundamente, al que sabe mis fortalezas y también mis debilidades, y que me ha dado su herencia para poder desarrollar lo que sea. Dilo, para poder desarrollar lo que sea. Dios no es pobre. ¿Cuántos piensan que Dios es pobre? ¿Hay alguien aquí que piense que Dios es pobre? ¿Por qué un Dios que no es pobre le pediría a sus hijos que vivieran como pobres? Es una buena pregunta, ¿no? En realidad lo que Dios nos pide es que seamos humildes, que son cosas muy diferentes. Realmente lo que Dios quiere es que sus hijos sean gobernantes, reinantes. ¿Te imaginas un rey que no tiene nada, que no posee nada y que no puede hacer nada? ¿Serviría para algo el tal? Contéstame. Pues no. Sería un aristócrata venido a nada, no a menos, a nada. ¿Y serviría de algo que tuviera el título? ¿Podría gobernar algo? ¿Podría reinar algo? Claro que no. ¿Y sabes qué? Así nos pasa. Somos hijos de Dios, pero no estamos reinando, ni gobernando, ni ejerciendo, ni manifestando nada, porque de repente no creemos que somos nadie o que no tenemos nada. Y eso es una mentira del diablo y una cosa de tu carne que no te deja salir de donde estás para entrar en un lugar de autoridad y gobierno personal, donde te tienes que determinar a ser educado, transformado en tu propia cultura personal para ser alguien reinante. Ya basta de estar dependiendo de todo y de todos, de que me ayuden, de que me den, de que pobre de mí, de que quién sabe qué, que qué barbaridad y por qué no tuve la oportunidad y quién sabe cuánto, y te la pasas más tiempo quejándote que haciendo. El mismo tiempo que deberías estar invirtiendo en hacer, estás en quejar. Y de ribete, si eres padre, le estás transmitiendo eso a tus hijos. Miserable tú y miserables ellos, pobrecitos. Y eso te hace un hipócrita y un mentiroso. Porque Dios
no engendra para traernos a miseria y para derribarnos a ser miserables y pobres. Esa es una cultura religiosa que no tiene nada que ver con la verdad. Tenía que ver más con el colonialismo, cuando llegaron los españoles y le dijeron a los indígenas: ustedes tienen que ser pobres porque eso le gusta a Dios. Estamos hablando de hace 500 años. ¿Por qué la mentalidad sigue igual? ¿Por qué no educamos para crecer, para desarrollar, para levantar, para impulsar, para cuidar? Los niños están siendo educados para huir. Si no, no habría tantas madres solteras. ¿Estás ahí? No están siendo educados para responsabilizarse. Y una persona que no está siendo educada para responsabilizarse está siendo tratada como si fuera una persona minusválida emocional o mental. Piénsalo. Ay, no, pobrecito, no ha vivido su vida. Así es como piensa mucha gente. Te lo digo porque soy consejero, soy pastor. Lo he oído muchas veces. Ay, no, mejor que, y ya no saben ni qué decir los padres. ¿Por qué? Porque realmente no están infundiendo a través de la palabra, a través de la declaración, a través de la acción, una vida de príncipe, de rey, de sacerdote. Hablo mujer, hablo hombre, es lo mismo. Y eso, perdóname, amada iglesia, pero tú y yo necesitamos entrar en esa dimensión donde somos manifestantes de la gloria de Dios. Y sabes, cualquiera que quiera reinar o gobernar tiene que aprender a hacerlo. ¿Está usted ahí? Si no, el pueblo sufre las consecuencias. Y somos un pueblo experto en eso. ¿Por qué seguimos engendrando personas que no saben reinar, ni siquiera su casa? No se saben responsabilizar de la renta, no se saben responsabilizar del pago del agua, del teléfono, de la luz. Quieren tener la televisión último modelo y en ese querer las cosas no les enseñamos a administrar, y de repente tenemos unas personas con cosas que no pueden pagar, o sea, endeudadas. ¿Qué es eso? Esclavos. Porque la Biblia dice que el que debe se hace esclavo de al que le debe. Si alguien por tener la televisión último modelo debe la televisión y no tiene ni para pagarla, ya se hizo esclavo de eso. ¡Ey! No es eso lo que Dios nos llamó a hacer. Nos llamó a ser reyes y sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Que si me alcanza para frijoles, pues frijoles como. Pero no se los debo a nadie. Y puse el ejemplo de los frijoles, pero estoy hablando de todo. Todo el asunto, todo el concepto lo tenemos que cambiar. Entiende, por favor, ese es el mensaje de hoy. Tú tienes que irte hoy no nada más con, ay, qué bonito, ay, qué interesante, ay, qué razón. No, te tienes que ir con una convicción de hacer ajustes para que lo que Dios ha dicho ocurra en tu vida. Por favor, entiende esto. No me voy a mover de ahí. Porque tú tienes que sacar de tu mente, de tu estructura mental, la mentira en la que has vivido. Aquí hay mucha gente que vive engañada consigo misma, se engaña a sí misma. ¿Cuántas veces he predicado desde aquí? No forniques, no adulteres, no mientas, no engañes. Son listas de la Biblia, no las inventé yo. ¿Y tú crees que por venir y oír la palabra puedes seguir viviendo como tal sin hacer absolutamente ningún cambio? Estás equivocado, porque delante de Dios eres igual de responsable y hasta más, porque ya lo sabes. Tienes que cambiar porque tienes que cambiar si realmente amas a Dios. Si no, habiendo sido llamado para ser libre, sigues esclavo. Habiendo sido llamado para ser un ejecutante de la autoridad de Dios, sigues viviendo como si no tuvieras ninguna autoridad, y no la tienes, de hecho, porque moralmente tú solo te has autodescalificado y sigues arrastrando la cobija y arrastrando la vida y dándole lástima a todo el mundo, queriendo ser un cristiano sin lograrlo, diciendo que lo eres sin serlo y caminando como alguien
que solamente miente y engaña. Eso no es un rey y un sacerdote. Nuestra oración es eficaz en el Espíritu y el diablo lo sabe cuando nosotros estamos bien delante de Dios, porque tenemos autoridad para ejercerla. El diablo, si no te puede quitar la salvación, te va a tratar de impedir que seas el Hijo de Dios que manifieste a Dios. ¿Estás ahí? Lo va a hacer de todas las maneras posibles. Te conoce, sabe cuál es tu debilidad, sabe dónde caes, sabes cuál es tu situación en la que caes cada rato o te sientes miserable y te ayuda a revolcarte ahí para que no salgas de ahí y sigas quietecito sin hacer absolutamente nada que le afecte a él en su reino. Y eso es algo que ya no puede seguir sucediendo, porque Dios quiere derramar su gracia, quiere derramar su bendición, quiere derramar su presencia, quiere manifestar su poder con sanidades, con milagros, que quiere que la palabra que nos ha sido dada cobre vida. Esa palabra que dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Verdad que sí? Ahora, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué no crees? Sí, sí creo. Yo también, estoy seguro que muchos de ustedes creen. El problema ni siquiera es la creencia como tal, sino que cuando te paras frente a la situación, te sientes inmoral, sucio, inapropiado, porque no has sentido que estés viviendo en un estándar correcto. Y el diablo se aprovecha de tu debilidad para decirte: ni se te ocurra. ¿Y sabes a quién lastimamos con eso? A Dios, a Jesús. A Él es al que lastimamos, porque Él hizo ya todo lo que tenía que hacer para que nosotros camináramos en esa libertad. Ya lo hizo. Él ya fue Él descendió de su trono. Te lo recuerdo por si no te acuerdas. Él estaba en su trono a la derecha del Padre. Él decidió descender y se hizo como uno de nosotros. ¿Vamos bien? El Espíritu Santo lo hizo en una virgen, engendró. Por cierto, me dio como entre coraje y risa un video que me enseñaron de una maestra en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, hoy es Rusia, que pasa a un cristiano y se empieza a burlar de él. Ja, 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 ja. La paloma que concibió y la paloma que quién sabe, que ¿a poco crees en eso y a poco crees en aquello? Yo dije, bueno, pues ella está en su libertad de no creer. Según ellos son tolerantes. No soportan la fe. Nos llaman ignorantes. Bueno, para mí no hay cosa más espantosa y miserable que pensar en la inexistencia cuando uno se muere. Porque la vida se vuelve absolutamente sin sentido. Y por eso alguna gente parece animal, porque no le ven sentido. Se autoengañan, porque adentro del corazón hay eternidad. Así dice la Biblia, que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. La eternidad está ahí. Y por lo tanto, es una mentira y un engaño creer en la inexistencia. Sería comodísimo para los que hacen lo que se les pega la gana. Y es cómodo autoengañarse, pero eso no cambia la eternidad. Y les hago este paréntesis para que ustedes se acuerden de la manera correcta como deben defenderse en su fe. Si a ti te dicen, no, que quién sabe qué, que eso es una mentira, una fantasía, la gente que cree en Dios y quién sabe cuánto, si creen que todo es un... Y yo les digo, bueno, mira, la respuesta para esas personas es muy sencilla. Si yo vivo en una fantasía y vivo feliz en mi fantasía, ¿a ti qué te importa? 1, 2. Si yo vivo y muero en una fantasía haciendo feliz a los demás y siendo feliz yo, todos salieron ganando. ¿No es cierto? Pero ¿qué tal que al final de cuentas no era una fantasía? ¿Quién salió perdiendo? ¿Tú o yo? No. Es hasta de sentido común. Me regreso. No, Dios no planeó que el mundo fuera un mundo de miseria y amargura y tristeza y dolor y pobreza y escasez. Ni de autómatas tampoco.
No planeó que fuéramos gente autómata, que no decidiéramos, que no hiciéramos, que no hiciéramos nada. Todos fuimos llamados a hacer cosas para sentirnos valiosos. ¿A alguien no le gusta sentirse valioso? A todos nos gusta sentirnos valiosos en alguna forma, reconocidos, amados, o que hicimos algo que le pudo ayudar a alguien más o de importancia. Pues eso lo puso Dios ahí. ¿Y sabes cuándo funciona? Cuando tú, lleno de Dios, creyendo en Jesús, lleno del Espíritu Santo, todos tus talentos, habilidades y capacidades están invertidas para que todo lo que es verdadero y genuino ocurra. Si tú estudiaste una carrera, la que sea, eso consagrado, dirigido, inspirado, ungido por Dios, es glorioso. Pero si tu carrera es solamente para autosatisfacción, para darle de comer a la familia y para comprarte 2, 3 cosas que te parecen muy importantes, esa es tu carrera, perdóname que te lo diga, pero eres una persona mediocre y miserable. Todo talento, habilidad, capacidad, recurso que tenemos, ya sea un negocio, una carrera o lo que sea, nos ha sido dado para colaborar en el reino de Dios, porque nada nos llevamos. ¿Estás ahí? ¿O tú crees que es más o menos miserable? Vamos a poner 2 casos. El que no tiene absolutamente nada y vive al día y anda hasta ahí viene que pena en la comida, de la basura, lo que sea. Y el señor o la señora que tiene toda la riqueza del mundo, que no tiene que preocuparse jamás en la economía por nada. Ninguno de los dos creció con un conocimiento de Dios, nunca recibieron a Cristo y se fueron, se murieron. Está bueno el ejemplo, ¿no? Y se presentan delante de Dios, y ¿a poco le va a parecer a Dios que el que no tenía era más virtuoso que el que tenía, o el que tenía era más virtuoso que el que no tenía? ¿Así mide Dios? Fíjate bien lo que te estoy preguntando, porque tú a veces vives afanado por las cosas y se te olvida que Dios no mide esto, o no lo mide así. Dios va a medir el corazón de ambos. Y ya podemos entrar en materias diferentes, porque podemos decirle en diferentes momentos. Imaginemos que los dos escucharon un día de Jesús, como pasa. Alguien les habló de Cristo a los dos. Y ninguno de los dos quiso recibir a Cristo, ninguno. Tan mal el corazón del que no tenía como el del que tenía. Tan miserable el que no tenía como el que tenía. ¿No? Es que Dios no mide eso. No para salvación. Si los dos se convierten y los dos reciben a Cristo, los dos tienen la necesidad de cambiar su mentalidad. Y de acuerdo a su circunstancia tienen que actuar y vivir para honrar a Dios. ¿Estás o no estás ahí? No hay diferencia. Fíjate qué importante, porque hoy los políticos hablan de muchas cosas que tienen que ver con esto y lo manipulan. Ay, pobres de ustedes, estos les quitan todo y ustedes no tienen nada. Yo los voy a ayudar, yo les voy a quitar a todo lo que tienen a estos para darle a ustedes. Un Robin Hood moderno, ¿no? ¿Qué crees? Que si esta persona no es educada para desarrollar y para levantar y para construir, no le sirve para nada que le des algo. Fuera de que coma, fuera de que se satisfaga lo indispensable. Porque lo que tiene, lo que es en su corazón, solamente se potencializa con lo que le das. Y a si no lo educas para ser generoso, para soltar allá lo que no le hace falta y ser un sabio administrador de lo que ha recibido, está en las mismas condiciones. ¿Sí estás ahí? ¿Quién es el que puede hacer un cambio social? Jesucristo, el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Qué me toca a mí hacer? A mí me toca pararme en la verdad de Dios. Tenga lo que tenga. Diga conmigo, a mí me toca pararme en la verdad de Dios. Tenga lo que tenga. Lo más importante, dilo, lo más importante no es lo que tengo en las manos, sino lo que tengo aquí. Hazlo. Lo que tengo aquí es lo más importante.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que dice el hombre, de eso se sacia. Y con tus palabras has quedado enlazado. Entonces, ¿cómo me van a medir a mí las personas? Me van a medir como se les pegue la gana. A mí el que me importa que me mida es el Señor. El que me va a decir qué categoría tengo es Él. Y el que quiero corresponderle en función de lo que Él ha hecho, es a Él. Si me da la oportunidad de tener vida y de poder calzar y vestir, a mí me decía así cuando era niño, dale gracias a Dios que tienes calzado y vestido, donde un techo para dormir. Y de niño me hacían repetir eso hasta en oración, en un rezo. Y ahora de grande entiendo que tenían toda la razón. Porque tenemos que aprender a tener contentamiento y tener contentamiento para sentir que tenemos semillas. Diga conmigo semillas. Ahora di conmigo, todo lo que tengo es una semilla. ¿Y qué hace una semilla? El rey, el gobernante, el que tiene visión, el que sabe para dónde va, que sabe de dónde viene y qué tiene que hacer, ocupa la semilla con sabiduría. Ocupa el tiempo, ocupa el espacio, ocupa la silla, la mesa, la casa, la ropa, ocupa todo lo que tiene con sabiduría para honrar al que le hizo rey y sacerdote. ¿Estás ahí? No te oí decir amén. Porque tú tienes que entender que lo que tengas en la mano, lo que te haya sido concedido, la capacidad que hayas desarrollado es para la gracia, es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Pero Dios tiene que ser real para ti. Porque a veces me preocupo cuando digo esto y tú, sí es verdad. ¿Y quién es Dios? ¿Lo conoces? De oídas te he oído. No. Un hijo que conoce a su padre, que se abraza de él, que sabe que lo ama, que tiene misericordia, que conoce sus debilidades, pero que no se queda ahí revolcado en sus debilidades, sino que la Biblia lo dice, que 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Es decir, todas las veces que se cae, todas las veces que se levanta. Ni emocionalmente tenemos permiso de estar tirados. Tú te caes y te duele y lloras, a lo mejor vienes a una consejería, te damos un apapacho. Ya estás apapachado, bien, respira, bien, párate y síguele. Así tienen que ser los padres con sus hijos. ¿O a poco te gusta que se queden tirados ahí llorando todo el tiempo? Dime si hay un padre sensato que, ay sí, hijo, pobre de ti, ahí quédate. Pobrecito. ¿Eso es lo que siente un padre por su hijo que lo ve tirado? Fíjate, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que no. Dependiendo del carácter del hijo, va a ver cómo le hace, pero lo levanta. Lo levanta porque lo levanta. Lo levanta con amor expresado a través de una palabra fuerte, con un jalón, un empujón, pero lo levanta porque lo levanta. ¿Sí o no? Eso depende del carácter, no tanto del padre, sino del hijo. Hay hijos que con una pequeña palmadita dicen, ya, rápido. Padres que arrástralo, o aviéntalo, o jálalo, o ándale, párate. El que necesite. Ay, pobrecito. No, pobrecito mangos, que se pare. Párate. Te da risa, pero fíjate bien cómo tú mismo a veces no te ves como debes. Tú a veces tienes un problema y lloras. A veces en un rincón, no tiene por qué los demás saber. Y estás ahí lamentando tu suerte y dices, pobre de mí, miserable, terrible. Nadie me hace caso, nadie me quiere. Oye, qué insensato eres. Aunque no te guste, hubo quien te amó. Y si no lo puedes reconocer porque estás en un momento de debilidad, eso no cambia el amor de Dios. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dale un aplauso al Señor. Ayer, hoy y siempre. Qué importante lo que estamos hablando. Tiene que ver contigo, con tu corazón, con tu educación, con tu cultura, con la que estás transmitiéndole a tus hijos, de la manera como lo estás educando, lo que les estás permitiendo o no. Claro que no los puedes. Mira, a veces me dicen que quién sabe qué, que muy duro, que quién sabe cuánto, bueno, en fin.
Y a veces yo les digo a la gente, bueno, si yo trato a la gente como lisiada emocional, es porque creo que está lisiada. Y yo eso no lo hago. Yo nunca me vas a ver tratando a alguien diciendo, ay, sí, pobrecito, pobrecito. ¿Será porque mi carácter ha sido de más, párate, vámonos? A lo mejor es por eso. Pero yo agradezco a Dios que cuando ha habido necesidad, siempre ha habido una voz, una persona, una palabra, Dios mismo, que me ha dicho, párate y síguele. No te quedes ahí. No te quedes como un ignorante. No te quedes como alguien que no tiene capacidad, o fuego, fuerza o nada. Tú no eres ese. Aun cuando en tu circunstancia, fíjate lo que voy a decir ahorita, aun cuando tu circunstancia natural aparentemente no tienes nada, si estás con Dios y Dios está contigo, tienes todo. Dale un aplauso al Señor. Tienes todo. Tienes todo. Todo. ¿En dónde está el problema? Aquí y aquí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué significa eso? Significa pon la información, el chip correcto en ese lugar. Para hablar en términos modernos, ¿no? Pon la información correcta. Me gustó, el miércoles estábamos viendo algo de lo que estamos pasando, una clase muy interesante. Y esta persona decía, las palabras se quedan. Y muchas veces son como semillas que se sembraron y producen. Cuando vienes a Cristo, lo que tienes que hacer es tomar una palabra verdadera, o sea, la Biblia, y declararla sobre la que no es verdadera. Y declararla sobre la que no es verdadera para que esa palabra termine por aplastar la mentira y la que prevalezca sea la verdadera. ¿Estás ahí? Si tú no lees la Biblia, eso no lo puedes hacer. Si tú no conoces la Escritura, por más que yo me canse de decírtelo, tú no sabes qué palabra puedes poner encima de esa mentira. Si tú nunca has leído que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nunca lo puedes declarar. Si tú nunca has leído que dice que Dios nos ve como la niña de sus ojos, nunca lo puedes sentir. Si tú no has visto que dice que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, jamás vas a entender que lo eres. Y entonces no vas a entender por qué dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre será concedido. Sí, claro que amén, porque es lo que dice la Biblia, es la verdad. Es la verdad. ¿Y yo qué hago con la verdad? Creerla, apropiármela y pararme sobre de ella. Y me importa muy poco el resto de las cosas. Si Dios lo dijo, lo va a hacer y se acabó. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer y se acabó. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo que me toca. Yo me voy a poner en el lugar indicado para caminar como lo que Él dice que soy, porque Él es verdadero y fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel y verdadero? Deje su mano arriba. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es fiel y verdadera? Baje su mano. ¿Cuántos? Y ahí no la levanten, por favor, porque capaz que me desmayo aquí ahorita. Pero piénsalo un momento. ¿Cuántos son capaces de tomar la palabra y decir, esta es una verdad que Dios dijo? Y pase lo que pase y suceda lo que suceda, yo no voy a moverme de aquí hasta que ocurra lo que Dios dijo. ¿Puedes decir amén? Porque esa clase de cosas son las que hacemos los que creemos en Dios. Podemos tener mucha diversidad en nuestro carácter, porque somos diferentes, pero la verdad es la misma. Y habrá quien calladamente se aferre a la verdad, y habrá quien lo grite. Pero aferrarse a la verdad es tomarla y decir, yo de aquí no me muevo, porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Yo de aquí no me muevo, porque Él lo dijo y Él lo va a hacer. Confía en Él y Él hará. Estoy citando la Biblia, estoy parafraseando la Escritura. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? No es que a veces pienso que la gente religiosa todo lo tiene como angelitos en arpas.
¿no? Esos bebecitos que tienen arpitas, esos no son ángeles. Ese es un dios griego o romano, que lo trajeron y lo metieron ahí con las íconos religiosos de quién sabe qué siglo. Y cuando mucha gente piensa en ángeles, piensa en angelitos. Los ángeles son llamas de fuego, ministradores, puestos para apoyar, respaldar, ayudar a los herederos de salvación. Son verdaderos, nos ayudan y son guerreros poderosos. Usted no lo cree, ¿verdad? Son guerreros poderosos que me ayudan. ¿A poco tú tienes un guerrero poderoso de 2x2 que tiene unas alitas y una... la? Pues no. Aquí hay unos que están aplaudiendo, pero son los ángeles. Dijeron, por fin. Alguien dice algo relacionado conmigo que sí se parece a mí. ¿En serio? La verdad, a mí sí me gusta la idea de que aquí la gente se sienta incómoda si está mal. Siéntete incómodo si estás mal. Está bien, es bueno eso. Es la verdad. Yo les voy a decir otra cosa. ¿Somos perfectos? No, no somos. Estamos en el negocio de perfeccionarnos. Pero una cosa sí te digo, cuando ya una cosa viene a ser verdadera en el corazón, porque ya bajó, nada ni nadie impide que yo me meta a buscarlo hasta que ocurra. Nada. ¿Puedes decir amén? Diga conmigo, hasta que suceda. Yo esto lo aprendí de la mejor manera que puedes imaginarte, haciéndolo. De la mejor manera. Mira, te voy a platicar, esta fue una experiencia muy especial. Yo amo a Dios, tengo muchos años de conocer al Señor, estaba en mi grupo de jóvenes, nunca se me olvidó esa experiencia porque fue una enseñanza de Dios. Y yo empecé a sentirme incómodo porque veía como que no había una buena relación entre los jóvenes. Y yo hablé con mi líder de jóvenes en ese tiempo y le dije, oye, algo no está bien, yo siento que aquí algo hay una cosa ahí espiritual, como un espíritu que está queriendo dividir a nuestro grupo. Y como que le decía esto y aquello, ¿no? Y él como que no me entendía o no estaba conectado en lo mismo, el caso es que no me hacía caso. Y entonces yo tengo un sueño, diga conmigo un sueño. Ahora, le digo esto porque hay gente que no sabe o no conoce o no entiende que Dios también te puede hablar a través de sueños. Dios te puede hablar de muchas maneras, diversas. Pues en esa ocasión yo estoy completamente seguro que Dios me habló y te voy a decir por qué. Tuve un sueño y en ese sueño yo luchaba con una serpiente. Estaba en una casa que era de mi familia, de mis abuelos. Esa casa ya no existía, para cuando yo tuve el sueño ya esa casa no existía, pero se metía y yo esperaba a la serpiente en un lugar y resulta que según yo la estaba esperando en un lugar, pero se metía por otro lado. Y en una de esas se me aventaba y yo agarraba la serpiente con la mano y empezaba a forcejear con ella y yo trataba de romperle el cuello en una mesa y estaba yo en mi sueño forcejeando y forcejeando y forcejeando y una de esas como que se me logró soltar un poco y cuando se me aventó yo nomás me acuerdo que dije Jesús y me desperté. Me quedé así, ya despierto me dijo el Señor, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Wow. Sí, dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Espérate. Ahí no acabó. Entonces, voy con el líder otra vez. Tengo un sueño, me pasó esto, yo creo que Dios me está hablando, hay que combatir esto de una manera, y andaba yo en ese relajo, ¿no? Total que, curiosamente, lo invitan a este líder a dar un curso en una iglesia en Cuernavaca. Y nada más fuimos 3 personas, él y un amigo y yo. Yo iba de colado. El amigo iba a ayudarlo, pero yo nada más iba de colado. Y entonces está la reunión, eran como 3,000 personas o una cosa así, un lugar muy grande. Yo estaba por allá más o menos. Y en eso se para y era un profeta y empieza a dar una palabra profética a un joven por este lado, una palabra impresionante, era un pandillero. Y Dios te sacó de ahí, te llamó para ser líder y te va a levantar y a través de ti se van a levantar iglesias y quién sabe cuánta cosa le dijo, todo nos impactó. Ya termina y en eso se voltea y me señala a mí. Usted joven, párese.
Y me empieza una profecía hermosísima, increíble. Por ahí la tengo anotada. Ya había acabado la profecía, ya había terminado, se da la vuelta y en eso se voltea y dice, y por cierto, dice el Señor, el espíritu que estabas combatiendo ya fue vencido, pero te recuerda que no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. No es con su espada ni con ejército, más es con su Santo Espíritu. ¿Te imaginas qué pasó ese día? ¿Tuve alguna duda de mi Dios? ¿Tuve alguna duda del mundo espiritual? ¿Tuve alguna duda de la verdad? ¿Del discernimiento? Contésteme. Pues así te habla Dios a ti. Y te guía, y te instruye, y te llama, y te dice, haz lo que tienes que hacer. Y no necesitas que venga un profeta a decirte lo que qué bueno que vienen y lo dicen, pero te dice la palabra de Dios lo que tienes que hacer, y esa es la profecía más eficaz. Y si ahí dice que seas verdadero, sé verdadero, porque Dios no te va a tomar por inocente si eres un mentiroso. Te ama, te sustenta, te tolera y te ayuda para salir de ahí. Pero no te engañes a ti mismo. Tienes que hacer algo. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que hacer algo. Bueno, ahora cierra tus ojos un momento y piensa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cerrar el internet porque no tengo la voluntad para dejar de ver pornografía? ¿Dejar de estar de chismoso en el Facebook? ¿Eso puede ser? O sea, yo no digo que no visites a la gente, pero si te la pasas allá adentro, pues el Facebook ahora viene a ser como los lavaderos de antes, ¿no? ¿Es cierto? Estoy hablando de lo que sea actual, pero también te puedo decir, por más que no te engañes, eres un rencoroso, o eres un chismoso, o eres un mentiroso, o eres un ladrón. Hay quien no diezma, tienen meses y años asistiendo a la iglesia y no diezman. La Biblia le llama a esos ladrones. Yo no te puedo llamar de otra manera porque sería un mentiroso. Pero también te dice que seas fiel, que seas obediente, que ames, que perdones, que seas generoso. ¿Qué tienes que hacer? Que dejes de quejarte, que no hables cosas que dañen tu propia persona. Que dejes de estarte quejando con todo y con todos o contra todo y contra todos. Deja de quejarte de esto y del otro. Construye con tu boca. Construye con tus palabras. Construye con tus acciones. ¿Estás ahí? El religioso no hace nada. Ni dice bien, ni da nada, ni habla bien, ni hace nada. Es el religioso. La persona que tiene una relación con Dios hace. Muéstrame tu fe por tus obras. Ya no voy a ser moroso, voy a pagar puntualmente lo que debo. ¿Eso está bien? Ya voy a amar a mi suegra. Oh, eso está muy bien. ¿En serio? Voy a pasar más tiempo con mis hijos en lugar de estar haciendo otras cosas. Puede ser que de repente sea un sacrificio, pero eso también está bien. Y sería mejor que les pusieras un buen ejemplo. O eso estaría mejor. ¿Estás ahí? Voy a dejar de decir palabras ociosas. Dice que si no vas a decir nada correcto, que sea para edificación de los oyentes, mejor cállate. También dice la Escritura que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Aún el necio, o sea, la gente que dice puras tonterías, puras burradas, barrabasadas. El día que se calla, dicen, wow, felicidades. Así calladito te ves muy bonito. ¿Sí o no? ¿Qué crees? México necesita gente que construya a México. Voy a volverlo a repetir. México necesita gente que construya México. Y la forma de construirlo es aceptando quién soy, asumiendo quién soy y llevando todo lo que soy a una realidad.
¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Lo que no puedes o lo que puedes? ¿Por dónde vas a empezar? Contéstame. ¿Dónde vas a empezar? ¿Dónde no puedes o donde sí puedes? Fíjate. Claro, donde puedes. ¿Qué es lo que puedes hacer? Hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes empezar desde la ayuda de la persona que te queda más cerca, que sabes que tiene necesidad. Que si no tienes dinero, por lo menos le ayudas en algo. Porque esa persona, a veces encuentras una mujer que tiene 3 hijos, que está sola, porque el fulano se le fue, no se hizo responsable de ninguno. Está sola, está ahí, y el otro, quién sabe dónde anda. Y bueno, se está haciendo bolas con los 3. Bueno, pues ayúdala. No tengo dinero. ¿Eso qué tiene que ver con que ayudes? No siempre ayudar significa dar. Si puedes dar, qué bueno, da. Pero si no puedes dar, haz. El caso es cambiarle a alguien algo, porque eso edifica, construye, levanta. ¿Por qué ayudamos a Eliseo en Oaxaca? Por eso, porque estamos colaborando para que se haga algo por alguien más. Que si no lo puedes hacer tú personalmente, al menos puedes dar algo para que alguien más pueda hacerlo. Eso edifica, construye. Te recuerdo, y con esto termino. Yo me quejaba, siempre me quejaba de aquí cuando llegamos. ¿Razones tenía? A lo mejor sí, a lo mejor no. Un día en seco me para Dios y me dice: yo no te traje a esta tierra para que estés hablando mal de ella. Yo te traje para que declares bendición en una tierra que ni sus propios habitantes bendicen. Cambia las cosas con tus palabras y dibuja con tus palabras el lugar que quieres. Y eso empezamos a hacer. Pero yo creí que era un hijo de Dios, que tenía poder y autoridad para hacerlo. Y los que me acompañaron también. Entonces nos poníamos a proclamar por la azotea y en las calles, y donde quiera que pasábamos empezamos a declarar: tierra bendita, tierra que fluye leche y miel, tierra, ¿verdad?, que es saneada, donde la gente ama este lugar, la gente no se va, la gente queda, permanece, porque se desarrollan las empresas, porque se desarrollan los trabajos, porque crece el lugar, porque se manifiesta, y mientras estamos declarando, estamos ayudando a las personas a cambiar su manera de pensar y su manera de vivir, su manera de administrarse y hasta su manera de comer. 15 años tenemos con el ayuno. Créeme que la gran mayoría de los que hemos hecho ayuno a lo largo de los años ya no comemos igual. 15 años. ¿Y sabes qué? Sí, somos una iglesia más sana que otras. ¿En serio? Y somos una iglesia donde hay más bendición, por lo menos en los que están dispuestos a hacer algo para dejar de comer lo que les hace daño y empezar a comer más sano. Si está la bendición de Dios, vuelvo a lo mismo. Se llama a la gente a orar por sanidad, pasan. Dios hace un milagro y los sana. Muchos son sanados. Me encantaría decir que todos, vamos para allá, pero muchos son sanados. Pero la persona que fue sanada, por ejemplo, de problemas gastrointestinales, va y come lo mismo. ¿Es sensato hacer eso? O es sanada de diabetes y va, dice: ya soy sano de diabetes y entonces ya puedo comer lo que podía comer antes. ¿Es sensato? ¿Es correcto? Le sanó el corazón, le perdonó una deuda, le ayudó a salir de una deuda a Dios, le hizo un milagro y le salió de una deuda. ¿Es correcto que se vuelva a endeudar? Contéstame. Tenemos que ser congruentes con lo que recibimos. Soy un hijo de Dios, no puedo vivir como si no lo fuera. Si Dios me sacó de una deuda, yo nunca me vuelvo a endeudar. Si Dios me perdonó con su misericordia, yo no le guardo rencor a nadie, porque yo recibí misericordia. ¿Estás ahí? De eso estoy hablando. No podemos estar quedados en una ideología religiosa que no produce nada. Tenemos que romper esa estructura y caminar sobre una verdad que es hacer y creer lo que Dios dice. ¿Estás ahí? ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? Quiero que estés amarrado en tu silla, porque esto no es para que todo, ay, ahí vamos otra vez. No, perdóname, pero no.
Eso es para gente que está digiriendo, masticando, entendiendo el asunto y que sabe que no puede salir de aquí igual como entró. Ni en rencores, ni en amarguras, ni en deseos malos, ni en pornografía, ni en fornicación, ni en adulterio. No puede, no debe. Porque no es un mentiroso ni es un hipócrita, sino es todo lo contrario, es un hijo de Dios, es alguien que tiene fe, le cree a Dios, está dispuesto a hacer los cambios necesarios para que la verdad de Dios produzca lo que tiene que producir. Mira, te voy a poner un testimonio bíblico. Dios les dijo, para sacarlos de la tierra de Egipto a sus hijos, al pueblo de Dios, les dijo: van a matar a un cordero, van a agarrar su sangre, la van a embarrar en los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte no va a pasar por ahí. ¿Estás bien? Si ellos hubieran recibido el concepto y le hubieran dicho: sí, es cierto, Dios, qué maravilloso, nos vas a librar de la muerte, pero no hubieran hecho nada, no hubieran matado el cordero, no hubieran derramado la sangre, no hubieran embarrado la sangre, ¿se hubieran salvado? ¿Creer era suficiente? No, no era suficiente. Tenían que creer y por lo tanto hacer, actuar. El pueblo que cree en su Dios se esforzará y actuará.